Dragnets presenta... Uno de los partidos políticos que aparecieron en escena en las primeras décadas del siglo XXI en México fue Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional. Sin duda, su presencia en el escenario político cambió los equilibrios de poder y ha sido un elemento disruptivo entre los partidos políticos tradicionales del país. Pero, ¿de dónde surgió? ¿Cuál es su historia? ¿Qué busca y quiénes están detrás de él? Y es que Morena lleva más tiempo en la vida política de lo que aparenta, pues inicialmente era solo una asociación civil de los seguidores de su líder, Andrés Manuel López Obrador, pero que se terminó convirtiendo en un partido político después de las elecciones presidenciales de 2012. Pero para entender esto con mayor detenimiento necesitamos un poco de... ¡Contexto histórico! Nuestra historia comienza al terminar las elecciones federales de 2006, donde el resultado fue sumamente controvertido. Por un lado, el candidato del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa, obtuvo 15 millones de votos, el 35.89% de la elección, mientras que el candidato del Partido de la Revolución Democrática, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo 14.750.000 votos, el 35.31% de la elección. Este resultado generó una enorme controversia, especialmente cuando el Tribunal Electoral reconoció que habían existido irregularidades a lo largo de la campaña, como por ejemplo el exceso en gasto de campaña por parte del PAN, el uso de dinero público para mítines políticos e incluso la intervención del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a favor de Calderón, por lo que López Obrador y los partidos de izquierda pedían un recuento de los votos y establecían una protesta pacífica con 47 campamentos a lo largo del Paseo de la Reforma de la Ciudad de México el 31 de julio del 2006. No entro en muchos detalles del tema de las impugnaciones electorales porque fácilmente nos daría para todo otro video aparte. Pero el caso es que después de todas las controversias, el 7 de septiembre del 2006, el Tribunal Electoral no pudo dar total certeza del resultado de la votación. Ordenó la destrucción de las boletas electorales y dio el tema por zanjado, con el candidato del PAN como ganador. En respuesta, López Obrador se proclamó como presidente legítimo de México, y junto a la izquierda crearon la Convención Nacional Democrática, un movimiento que buscaba aglutinar a todos los que estuvieran en contra del fraude electoral, en contra de la derecha y a favor de crear una nueva república contraria al viejo régimen. Al demonio con todo, voy a hacer mi propia república. La convención fue muy importante porque se aglutinaron fuerzas que incluso eran contrarias a la izquierda, pero que estaban a favor de la democracia y de esclarecer el fraude, como periodistas, intelectuales, académicos y algunos empresarios. También se unieron movimientos sociales que, a pesar de que se identificaban con la izquierda, no habían encontrado una salida política a sus reclamos, tales como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la Asociación Popular de Pueblos de Oaxaca e incluso algunos miembros del Partido Comunista Mexicano, así como otras instituciones de la izquierda más radical. De este movimiento fue que se crearon las bases de Morena, que formalmente se convirtió en una asociación civil el 2 de octubre de 2011. Para ese momento, Morena contaba con 4 millones de inscritos en todo el país, a quienes se les denominaba como protagonistas del cambio verdadero. Todos ellos bajo la idea de transformar al país, respetar la Constitución y tratar de resolver los principales problemas de la nación. Justo así, en genérico, en abstracto, lo que hizo que se juntaran muchos grupos sociales alrededor de Morena que incluso eran contrarios entre sí. Por ejemplo, existía el ala estudiantil llamada Morena Jóvenes y Estudiantes, o Morenaje, que se movía dentro de las universidades y centros de reunión juvenil. De allí se creó el periódico Regeneración, se activaron redes sociales juveniles y se organizaron conciertos y espacios culturales. Los estudiantes luchaban por un aumento en el presupuesto a la educación, democracia dentro de sus planteles y sus sindicatos, pero sobre todo, querían terminar con la dinámica de rechazados que ocurría año con año para los aspirantes a la educación pública de nivel superior. Yo saqué el puntaje en el examen y aún así no me quedé. ¡No es justo! Estaba también Morena Cultura, que buscaba que la cultura fuera un bien social para concientizar a las personas, combatir la violencia, generar un arraigo nacional y ver a la cultura como un bien social en vez de como un lujo.
Morena Laboral trató de congregar a los sindicatos inconformes con el gobierno y con las reformas laborales y sindicales de las últimas décadas. De allí que se unieron parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Sindicato de la UNAM, el Sindicato de Telmex, el Sindicato de Electricistas, el Sindicato de Tranviarios, entre muchos otros. Ellos buscaban un salario mínimo por encima de la inflación, el respeto a la Ley Federal del Trabajo y un sindicalismo independiente alejado del gobierno. Básicamente buscaban terminar con el sindicalismo charro que había implementado el PRI. Además, querían echar para atrás el sistema neoliberal y todas las reformas a la Ley Federal del Trabajo y al sindicalismo que se habían generado hasta entonces. Y finalmente, querían un sistema de pensiones digno. También estaba Morena Verde, que aglutinaba a comunidades indígenas y a ambientalistas que buscaban la eliminación de la minería a cielo abierto, la protección del agua y los recursos naturales, y la implementación y control de desarrollos turísticos que fueran amigables con el medio ambiente. Finalmente, buscaban también la implementación de energías verdes y renovables. Finalmente, estaba Morena Internacional, que buscó aglutinar a migrantes mexicanos, académicos e intelectuales de todo el mundo que simpatizaran con López Obrador. Así llegó la elección de 2012. López Obrador tenía la fuerza social de Morena, su asociación civil, y abanderó lo que llamaron Movimiento Progresista, conformado por el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano. En esta elección, Obrador trató de acercarse a los empresarios mediante organizaciones como Despierta México y la Asociación Nacional de Empresarios Independientes. Durante la campaña, López Obrador aparecía como el favorito en las encuestas, especialmente dentro de las universidades públicas y privadas. Esto se vio especialmente en la Universidad Iberoamericana, donde un mitin del candidato del PRI y el Partido Verde, Enrique Peña Nieto, terminó saliéndose de control por los cuestionamientos de los estudiantes. Esto generó un movimiento estudiantil llamado Somos 131. Pero que después, al unir a otras universidades, se denominó como Yo Soy 132. Este movimiento estudiantil fue importante, porque a diferencia de Morenaje, Yo Soy 132 se declaraba apartidista, y aunque no estaba a favor de ningún partido, sí estaba abiertamente en contra del PRI, y de todo el sistema que éste representaba. El día de la votación del 1 de julio de 2012, se dio a conocer que López Obrador quedaba en segundo lugar, por lo que éste impugnaría nuevamente el resultado como en 2006, acusando de irregularidades, compra de votos, el rebase de tope de campaña y cosas como el caso Monex o el caso Soriana. ¡Demonios! ¡Baja otra vez! De allí que Morenaje, Yo Soy 132 y las organizaciones cercanas a Morena crearon un frente para evitar la elección de Enrique Peña Nieto. Esto con el Plan Nacional en Defensa de la Democracia y de la Dignidad de México, con el que buscaban evidencias del aparente fraude, aunque al final no lograron presentar pruebas suficientes para convencer al Tribunal Electoral. Sin embargo, no se fueron con las manos vacías. En la votación también se eligieron diputados y senadores, en donde gente perteneciente a Morena obtuvo el cargo bajo las siglas del PT, Movimiento Ciudadano y el PRD, con votos suficientes para ser la segunda fuerza política de esa legislatura. Y es en este punto donde se va a materializar la creación de Morena como un partido político, pues las fuerzas de la izquierda como el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano comenzaron a separarse del obradorismo, cosa que se consumó en agosto de 2012, en la llamada reunión cumbre de la izquierda mexicana, en donde no asistió López Obrador, y en donde se decidió acatar la resolución del Tribunal Electoral para evitar así otro periodo de desestabilización como el que ocurrió en 2006. Al mismo tiempo, los dirigentes del PRD, el principal partido de López Obrador, comenzaron a maniobrar internamente en el grupo antiobradorista, que se denominaba como Nueva Izquierda, que al ver el nuevo escenario político vieron más conveniente negociar con el PAN y con el PRI, para negociar así el proyecto neoliberal más importante del nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto, el Pacto por México. Así, López Obrador abandonó el PRD en septiembre y para el 20 de noviembre de 2012 anunciaba la creación de su nuevo partido político llamado Morena, que no empezaba desde ceros, tenía a la asociación civil, una organización ya muy bien establecida, a los movimientos sociales que había trabajado por años, a empresarios, sindicatos y estudiantes, por lo que no le fue muy difícil cumplir con los requerimientos de la autoridad electoral.
De hecho, el nuevo partido no buscaba convencer a la izquierda tradicional, sino que buscaba sumar simpatizantes de las clases medias urbanas, los jóvenes y también de empresarios que estuvieran inconformes con las políticas del gobierno, que se fueron sumando conforme avanzaba el gobierno de Peña Nieto. Así, cuando Morena se convirtió en partido político, tuvo que crear sus reglas, que bien vale la pena conocer para entender cómo es que ha estado operando en su corta vida. Por ejemplo, el partido establece que no deberá de ser totalitario ni de multitudes, sin corrientes, grupos o sectas. Es decir, que la autoridad del partido es máxima entre sus miembros. Poder absoluto del partido. También el partido acepta a todos los mexicanos por igual, sin importar su raza, sexo, identidad, cultura o ideología, siempre y cuando no esté afiliado a otro partido político, pague sus aportaciones y se comprometa a seguir las decisiones del partido. También Morena debe ser austero, libre de corrupción y de facciones. Además, todos los integrantes tienen que pagar $1 diario, y los representantes populares surgidos de Morena tienen que aportar el 50% de sus salarios y percepciones totales al partido. Todo esto según el artículo 67 de sus estatutos. Cosa que no es ilegal, pero que nos deja ver cómo es que el partido no solamente se alimenta del presupuesto que se le asigna, sino que toma sus recursos de todos los funcionarios que de ahí emergen y que tienen que dar la mitad de sus salarios y prestaciones, lo cual suena a muchísimo dinero. Así, el 25 de enero de 2014, Morena hizo su asamblea constitutiva encabezada por Martí Batres, con casi medio millón de afiliados y el rechazo abierto al modelo neoliberal, al Pacto por México y una política nacionalista que no admite la privatización de los energéticos y llama a sus filas a indígenas, campesinos, obreros, profesionistas, jóvenes, mujeres, adultos mayores, comerciantes y empresarios. Finalmente, el movimiento obtuvo su registro como partido político el 9 de julio de 2014, con la visión de competir nuevamente en las elecciones intermedias, pero sobre todo en la elección presidencial de 2018. Pero eso ya es otra historia. Y es que solo quería hablarles sobre el surgimiento y la visión de este partido, para así poder preguntarles, ¿creen que Morena ha sido congruente con su historia? ¿Creen que todo lo que se dijo en sus orígenes tiene sentido con todo lo que realizó después como gobierno? Y finalmente, ¿creen que este partido tiene ideología? ¿O solo es una amalgama de inconformes que están buscando luchar en contra del viejo régimen y del sistema de partidos del pasado? Déjenmelo aquí abajo en sus comentarios, me va a dar mucho gusto leerlos y dejarles corazoncito a cada uno de ustedes. Además, dejen su like si es que aprendieron algo nuevo. Personalmente yo aprendí que si todos mis suscriptores dejaran al menos $1, yo tendría bastante dinero, el suficiente para seguir con estas investigaciones durante mucho tiempo. Así que apóyanos amigos con el super gracias, el super chat, el sistema de membresías o de Patreons. En verdad eso nos ayuda mucho. Y si no pueden, tan solo compartan este video. Compartir la información nos ayuda mucho a seguir creciendo. Finalmente, solamente quiero recordarles que les dejo la bibliografía aquí abajo para que la puedan consultar. Yo soy Roy Hart y nos vemos hasta la próxima. Bye.